Padre de misericordia, que creaste todas las cosas. Hablar en el primer bloque, Arturo, sobre un tema, a mí particularmente me parece muy interesante, ¿no? Tomar un acontecimiento internacional impactante, muy importante, muy trascendente, como fue la Primera Guerra Mundial, y visualizar, de alguna manera, analizar, repasar el impacto que tenía en un San Francisco de sus primeros años. Cuando arranca la guerra, San Francisco todavía no tenía 30 años, ¿no? ¿Cómo se vivía la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco, que estaba habitada en un porcentaje muy alto por europeos? Exactamente. La colectividad que tuvo mayor impacto con la Primera Guerra Mundial aquí en San Francisco fue la colectividad italiana. Si bien había suizo-alemanes, había también franceses que tuvieron que ver en Europa, esos países tuvieron que ver con la guerra. En la República Argentina los que más impacto tuvieron fueron los italianos. Claro. Esto en razón de que a comienzo del año 15, la guerra comienza sobre finales del año 14. Tenemos que pensar que Italia estaba involucrada y que los habitantes de San Francisco de esa época, lo señalamos nosotros durante todo el año pasado, eran en su mayoría italianos y hablaban el italiano, el piamontés, sí, básicamente. Pero no solamente esto, sino que también nos encontramos con que en Italia tenían registrados quiénes eran los que estaban en cada país, claro, y dónde estaban también. En consecuencia, al comienzo del año 15, cuando comienza a formarse, digamos, un ejército más fuerte en Italia para hacer frente a la guerra, comienza a convocar a los italianos que estaban en otros países, que estaban en el extranjero. ¿Y hubo sanfrancisqueños convocados? Exactamente. O sea, no solamente sanfrancisqueños, sino gente de toda la región y hasta del norte del país. ¿Cómo era esto? Venía la carta de citación donde se los convocaba para ir a Italia a pelear en la guerra. Lo curioso de todo esto es el entusiasmo con que la gente marchaba a pelear. Iban. O sea, iban desde Los acá. casos de deserciones eran excepcionales. Mínimos, son mínimos. Hay muy pocos casos que uno tiene así como conocimiento a través de relatos familiares, pero las deserciones son mínimas. En el caso de San Francisco, acá pasaban los trenes, ¿no es cierto?, que venían desde el norte, cargados de jóvenes que iban a ser soldados en Europa, rumbo al puerto de Buenos Aires, y cuando llegaban a las estaciones, la gente se acercaba al lugar a saludarlos, a felicitarlos, les llevaban cigarrillos, hay quienes les daban alimentos, incluso no es porque les faltaban, pero les daban, o los ofrendaban con cosas. Y luego comenzaron a marchar la gente que era de San Francisco, hijos de los sanfrancisqueños, de los italianos que estaban radicados en San Francisco o en la zona. Claro. Tenemos que pensar en un San Francisco en 1914, 1915. Alrededor de 10.000 habitantes. Alrededor de 10.000 habitantes, ya una urbe importante, ya era ciudad. Y claro, 1915 ya en 1915 la declaración y que ya se destacaba en el contexto de la región. Entonces, y teníamos no solamente que la gente convocada iba, sino está el testimonio gráfico de voluntarios, chicos de 17, 18 años que querían ir a pelear a Italia. Por Italia. Con un idealismo extraordinario. El caso es que van durante el año 15 y durante el año 16, hasta comienzo del año 16. Ese éxodo de gente, ¿no es cierto?, que va a pelear a la guerra, dura aproximadamente un año. Después se interrumpe un poco la información que hay sobre la guerra y vienen las noticias de la guerra. Comienzan a venir las noticias de la guerra.
los comentarios. San Francisco ya tenía prensa. Sí, por supuesto. Pues San Francisco tiene prensa desde finales del siglo XIX. Sí, señor. Sí, señor. De distintos periódicos, ¿no es cierto? Y desde el año 15, precisamente, el caso de La Voz de San Justo. Claro. Pero siempre tuvo periodismo, incluso de 3, 4 medios a veces juntos, ¿no es cierto? Pequeños periódicos, pero La Voz de San Justo no era diario, Claro, era semanario. Era un semanario, era un semanario. Pero había otro, estaba también después, tuvo El Progreso, inmediatamente después, que era de Amadeo Belén Cabrera. Te decía que empiezan a llegar noticias. Empiezan a llegar las noticias y los comentarios de gente radicada en aquel lugar que le mandaba cartas, correspondencias a la gente que estaba radicada en San Francisco, porque tengamos en cuenta que no toda Italia no toda Italia era campo de batalla. Los campos de batalla eran más bien el norte de Italia, Francia, claro, Bélgica, ¿no es cierto? Eran los otros lugares, los otros sitios. Campos de batalla, mucha guerra de trinchera. Mucha guerra de trinchera, ¿no es cierto? Algo penoso totalmente. Con los inviernos de ese sector de Europa que eran... Con frío y de nieve. Impresionantes, ¿no? Claro. Hasta que tenemos que a finales del año 16, comienzo del 17, ya llega también la noticia donde se da parte de la muerte de gente que de esta zona había ido a pelear en aquel lugar. O sea que ahí cambia completamente, digamos, el humor de la sociedad, principalmente la sociedad italiana. En un momento dado comienza a organizar acá colectas para enviar dinero, fondos, recursos a Italia, porque las arcas del gobierno italiano iban disminuyendo mucho, entonces los italianos que estaban en otros países comienzan a reunir dinero para enviar a Italia, su gobierno, para que pueda otra vez fortalecerse y militarizarse. Y en un momento dado... Italia peleaba del lado de... Estaba en contra del Imperio Austrohúngaro. Exactamente, en contra del Imperio Austrohúngaro. Entonces... Peleaba junto con Francia en esta guerra. Peleaba con Francia, claro. Sí, peleaba con Francia. El caso viene a que en un momento dado las fuerzas, los alemanes concretamente, son los que vencen en una de las batallas a las fuerzas italianas. Y acá hubo un grupo de españoles que se regocijó del tema. Así que planteó un conflicto de colectividades. España que no estaba participando de la guerra. Italia no participaba, pero la colectividad se ve que eran simpatizantes de la causa de los alemanes, de la parte imperial. Así que se produce acá un breve conflicto que se soluciona enseguida entre miembros de la colectividad, no las colectividades completas, pero miembros de la colectividad española y miembros de la colectividad italiana. Fue un caso que se solucionó en forma rápida, pero hubo peleas, violencia, enfrentamientos. Sí, exactamente. Y luego, como casos de personas, digamos, que fallecieron en Italia, se cuenta. Está registrado muerte de gente de acá, gente de San Francisqueño que fueron a pelear o de la región, de la zona de Freire, ¿no es cierto? Habían ido de Devoto, habían ido de toda la región, como iban desde el norte del país, de todos lados. Claro, porque hay que hacer un ejercicio de empatía con la época y pensar que ellos se sentían italianos o españoles o el país de donde vengan. Es que ellos eran nativos del lugar. No eran hijos ni descendientes. Y la mayoría de ellos venía aquí con la idea, esa famosa idea, esa frase que expresa realmente cuál era cuál era el motor de su venida a América, era venir a hacer la América. Y volverse. Y volver, exactamente. Hay que hacer ese ejercicio de empatía porque si no es difícil de entender cómo un argentino pide ir a pelear en otro país, ¿no es cierto? Entre las personas que fallecieron están el hijo y un sobrino de quien era cónsul de Italia en San Francisco, el agente consular, que era el doctor Juan Pavesio. El doctor Juan Pavesio, que estaba radicado en San Francisco desde hacía mucho tiempo, además él como médico había intervenido siendo muy joven en lo que era la guerra de la unidad de Italia, allá por 1870, como 40, 50 años después estaba radicado ya acá en San Francisco, hombre grande, pero
ejercía la medicina en el lugar, y un hijo y un sobrino de él son, entre otros, los que mueren en la guerra. Esto fue lo que causó precisamente una desazón muy grande en el doctor Pavesio, que al poco tiempo, años después, él vuelve a Italia, donde muere, absolutamente angustiado, pobre, ¿no es cierto?, por esto. Pero tengamos en cuenta, como decíamos al principio, que en un primer momento se alentó, ¿no es cierto?, el marchar hacia la guerra, y luego vino un arrepentimiento muy grande cuando se vieron cuáles eran las consecuencias de participar en una guerra. Las condiciones en las que se peleaba, fue una guerra, la Primera Guerra Mundial, de un sacrificio en términos humanos tremendo, porque pasaban días y días y meses en las trincheras, con lluvia, con nieve. Y es la primera guerra donde comienzan a usarse gases. Es la primera guerra donde empiezan a usarse gases, donde hay armas ya de alto impacto que producen grandes cantidades de muertes. Aparece el tanque. Aparece por primera vez el tanque, algunos bombardeos. Es el final de la caballería. Exactamente. El final de la caballería montada, digamos. La caballería nueva esa guerra, ese sentido épico de la guerra se hunde en el fango de las trincheras de Europa en la Primera Guerra Mundial. Y esas noticias que llegan aquí, como vos bien señalás, empiezan a llegar aquí, entonces le quitan toda esa épica absolutamente a ir a la guerra, y la gente ya empieza a ver la realidad. Que cuando termina la guerra, cuando se conoce la noticia del final de la guerra sobre finales del año 1918, en el mes de noviembre del año 18, las noticias llegaban bastante rápido vía telegráfica, por supuesto. Y entonces todos los comercios de los italianos de San Francisco cierran, ¿no es cierto?, en adhesión al final de la guerra. Se suman otras colectividades también, porque acá había gente de muchas colectividades, cierran todos los comercios, y la crónica periodística de la época dice que la fábrica de Tampieri, la fábrica de Miretti, los molinos que tenían sirenas, durante una hora estuvieron sonando, ¿no es cierto?, para celebrar que había terminado la guerra. Hicieron sonar la sirena una hora. También ahí hay que imaginarse un San Francisco donde la sirena era muy utilizada en todas las fábricas. Por supuesto, porque era la convocatoria a entrar y salir de la fábrica a trabajar. En lo personal, tengo un recuerdo en Devoto de mi niñez, de la sirena de la Sancor, que era característica y era muy puntual, ¿no es cierto? Una hora sonaron festejando el final de la guerra. Y luego hay un desfile. Me imagino lo conmovedor de todo eso. Por supuesto, me imagino lo que había sido el ambiente. Es más, en el archivo gráfico tenemos una fotografía que es la que muestra al intendente Devoto en un coche Ford de aquella época, con un chofer que lo va llevando, y parte del pueblo acompañándolo, ¿no es cierto?, desfilando por 25 de mayo, con banderas y engalanados todos, celebrando que había terminado la guerra. Como documento, digamos, gráfico bien de la época, es el único que hay, ¿no es cierto?, que registra esa celebración. Y que nosotros lo estamos viendo, por supuesto, en este momento, que es lo que a través de la pantalla de Canal 4. Bien, ¿cómo se vivió la Primera Guerra Mundial en el San Francisco de los inicios, allá del siglo XX? Es lo que hemos recorrido a lo largo de este bloque. Vamos a buscar ahora una pausa y volvemos con el segundo tema de esta noche.
padre era médico, tenía 2 hermanas. Bueno, mi vida familiar fue una vida común de cualquier chico. Hice mis estudios todo en la escuela normal de acá de la ciudad. La primaria, secundaria. La primaria la hice cuando la escuela normal estaba acá en la Rafael Núñez. Después pasamos a la nueva. Me recibí de maestro, rendí equivalencia en el Colegio Nacional para poder entrar a la universidad. Bueno, la vida universitaria fue lo más hermoso que he tenido como estudiante, me gustó extraordinariamente. La hice regularmente, en aquel entonces eran 7 años. Volví a mi ciudad. En ese interín mi padre había hecho un sanatorio de familia porque una de mis hermanas era partera y la otra odontóloga. ¿Cuál era el nombre de su padre? Mi padre era Emilio Francisco. Estuvo en la época de Maricón, de Elkin, Sabino, Villafañe, del doctor Martínez. Fue muy amigo, porque estuvieron en esa época. Así que tenía muchas anécdotas de aquella época, con el doctor Roseto también, que era médico y que nos visitaba muy seguido a casa. Era un hombre muy dado a la comicidad, ¿no? Era muy entretenido. Bueno, mi vida pasó así y le digo que en una determinada época se me dio por afiliarme al Partido Radical. Lo hice porque lo veía como un partido con ética y honestidad, pero más que todo lo hice como antiperonista. ¿Usted ya era profesional? Ya era profesional. Claro. Bueno. ¿Había tenido alguna militancia en algún partido? Ninguna, nunca. Usted es sobrino de César Ferrero, ¿no? Yo soy sobrino de César Ferrero, Claro. Que fue mi tío, que fue intendente en el año 28. Bueno, después de varios años me sorprendió la visita de un grupo de dirigentes radicales que me propusieron ser candidato a intendente. ¿Cómo se elegía el intendente en esa época? ¿Era por voto directo o se elegía el consejo y el consejo lo designaba? Se elegía en el consejo y el consejo designaba al intendente. Está bien, pero usted ya iba como candidato a intendente. No, yo iba como candidato a concejal, pero sabía que yo era el candidato, si ganábamos, era el candidato. La verdad es que acepté la propuesta, sobre todo para meterme ya directamente en política, porque no conocía a nadie del radicalismo. No había ido nunca a comité, nada. Esa fue una invitación que, le confieso, yo siempre la comparo con la de Ilia. Se lo ofrecieron a Ilia y, dada la distancia, me la ofrecieron a mí, porque el radicalismo creía que no iba a ganar. ¿Se da cuenta? Estaba el peronismo, que no había forma de ganarle. Pero se da la casualidad de que Perón ordena la abstención y ganamos. Fue las elecciones del 63. Del 63. Bueno, le digo que... ¿Usted había aceptado también porque pensaba que no ganaban? Le explicaba recién que yo acepté por el motivo de introducirme dentro del partido para conocer a los radicales de San Francisco y a otros posibles radicales, porque no había ido nunca a un comité. Yo fui un día, me afilié y se terminó, nada más, ¿cierto? Bueno, debo confesar
que mi administración municipal fue mediocre. Y eso se lo digo siempre a mis amigos. Y eso yo lo justifico por varios motivos, ¿cierto? Había internas graves en el partido que trababan una serie de problemas. Me encontré con una municipalidad sin un peso. Me habían puesto unos concejales que yo no los conocía. Ellos me preguntaron, honestamente tengo que confesarlo, me preguntaron quiénes podían ser, yo no conocía ninguno. Entonces, acá, cierto, honestamente les cuento como si fuera un amigo, eligieron un grupo de gente que nunca habían podido participar, o sea, como premio. Yo me enteré después que mi puesto se lo habían ofrecido a otros, que no aceptaron por la situación de perdedores ya del vamos. Bueno, lamentablemente no quiero molestar a algún concejal de aquel entonces que aún vive, pero era un conjunto mediocre. ¿Qué es lo que pudieron hacer? Bueno, ¿Cuánto ahora? Por eso le digo que fue mediocre mi administración, porque pudimos hacer poco. El hecho de haber vivido en una familia austera, yo me crié cuidando los pesos, ¿cierto? Y siendo ya profesional y habiendo entrado a la municipalidad y no habiendo un peso, lo primero que se me ocurrió a mí que había que juntar plata para hacer obra. Que después me di cuenta que eso no lo hace nadie. La gente hace y después algunos lo paga. Bueno, yo hice al revés. Y me arrepiento porque creo que la razón lo tienen los otros. Llegamos a tener, cuando nos echaron la revolución de Nadía, la municipalidad tenía 50 millones de pesos. De aquel entonces era bastante. Bueno, nosotros hicimos algunas cosas, aparte de juntar dinero. Tuvimos problemas, por ejemplo, con el director de Obras Públicas, que no conseguíamos ninguno, porque los sueldos de aquel entonces eran tan bajos, y yo también creía que había que mantenerlos bajos, que no conseguíamos gente para que trabajara, sobre todo profesionales. Para colmo de males, el primer presupuesto que paso para que me lo apruebe el Consejo, como le explicaba de que había internas terribles dentro del partido, 3 concejales del otro grupo que no estaban conmigo, que no coincidían con mis opiniones, no se presentaron a esa reunión donde había que aprobar el presupuesto. De modo que tuvimos que conseguir con el presupuesto del año anterior, o sea, el año que habíamos iniciado, que lo habíamos iniciado en octubre, donde no había un peso. En consecuencia, los sueldos y todos, para todos, tuvieron que mantenerse en el mismo nivel a pesar de la inflación que iba iniciándose. Este fue otro de los motivos por los cuales, ya le digo, no hacíamos nada, no podíamos hacer nada. Es decir, yo no podía hacer, otro lo hubiera hecho mejor. Tal y así que ni el partido local me llamó ninguna vez a una reunión con los concejales para que yo informara, que me parece que es lo más lógico, o que ellos me aconsejaran a mí. Nunca. Eso yo lo veo ahora a la distancia, ¿cierto? ¿Fue un alivio el golpe de 66? No fue un alivio, porque a mí me gustaba. Me gustó la administración con todos los problemas, pero ya estábamos en el final.
Para el final de que habíamos juntado el dinero, para alargarnos a hacer obras, que la primera iba a ser la pavimentación del cementerio. Y estábamos con los centros vecinales para ampliar el radio de pavimentación de la ciudad. Lo íbamos a alargar ya, porque teníamos medios. Fue cuando se produjo el golpe y se terminó todo. ¿Y la compra del palacio cómo se...? Bueno, la compra del palacio se produjo porque había un plan para construir el edificio municipal en el centro cívico. Es decir, creo que había un lote ahí para ese motivo. Cuando me visita el doctor Víctor Prieto y me ofrece en venta el palacio municipal, que era de 2 tampiles. Había un abogado de Santa Fe, porque yo creo que no sé qué también estaba en Santa Fe, y había un doctor Muratore, creo que se llamaba. A través de él llegamos a un arreglo por suerte, con la aprobación de los concejales, porque había un grupo de radicales que se oponían tenazmente a la compra. Los concejales se convencieron que había que comprarlo y se compró a un valor de 12 millones de pesos de aquel entonces, a razón de 4 millones por mes. No, digo, por año, ¿verdad? O sea que en 4 años se pagó. Pero nosotros pagamos, creo que una cuota, porque después ya nos sacaron. No para todos. Cuando usted era intendente, ya en la parte final de la intendencia, ¿fue consultado la municipalidad por la demolición de la catedral? Porque ya se hablaba de que se iba a demoler. ¿Lo consultaron a la municipalidad? Claro, sí. Entonces, no por la demolición, pero sí que querían hacer la catedral en la Plaza General Paz, cosa a la que propuse. Así que, bueno, por suerte no se hizo, creo que la habían hecho donde está, ¿no? A pesar de que mucha gente piensa de que la vieja iglesia, la vieja catedral, debía haber quedado arreglándola. Yo también pienso que podía haber sido. Porque tuvieron que colocar bombas para demolerla, ¿no? Bueno, con posterioridad a su paso por el gobierno municipal, ¿usted continuó frecuentando en el Partido Radical o dejó la política? No, seguí frecuentando el partido, es decir, en la época de los golpes de Estado no había actividades políticas, solamente en los intervalos en el que había democracia participé. Y bueno, cuando me jubilé en la profesión, hace 4 años, me jubilé también como político. Ya no quise concurrir más al comité. Correcto.